Bueno, arrancamos entonces con la clase, ¿sí? Aunque ya habíamos arrancado, pero ahora grabada, y vamos a comenzar a ver el Excel, que es una de las planillas de cálculo más utilizadas, ¿sí? Digo una de las planillas porque existen muchas otras aplicaciones o programas que también sirven a este fin de crear planillas de cálculo, ¿sí? Actualmente también son muy usadas las de Google, ¿sí? Que tiene su aplicación de hojas de cálculo, que se puede usar tanto del móvil como de la computadora, a través de la cuenta de Gmail o del Drive de Google. Después también están las otras alternativas que pueden ser de código abierto, se llaman, algunas que se llaman LibreOffice, otras que se llaman OpenOffice, y que no solo incluyen hojas de cálculo, sino también programas de procesamiento de texto o presentaciones como vimos en PowerPoint o en Word en el caso del texto. Así que si no tienen la versión de Microsoft de Excel, pueden igualmente aplicar todo lo que vamos a ir aprendiendo a las planillas de cálculo de otras empresas, de otras marcas, de otros orígenes, ¿sí? La cuestión sería que las planillas de cálculo nos permiten a nosotros ordenar información o ingresar datos y mantenerlos, digamos, de alguna manera ordenados, poderlos filtrar, poder seleccionar cuáles queremos ver en cada momento, y, y eso hace, digamos, al manejo de unas bases de datos o de alguna manera listas de información organizadas en campos y registros. Ese es uno de los fines o de los objetivos que nos permite alcanzar el programa de planillas de cálculo. Otra de las funciones que tiene el programa de planillas de cálculo es poder obtener resultados de manera automática a partir del ingreso de datos, mediante el uso de fórmulas y de funciones, ¿sí? Las fórmulas son como ecuaciones matemáticas, donde nosotros colocamos la operación que queremos realizar y los valores con los cuales queremos operar. Y las funciones son como si fueran fórmulas o comandos o, digamos, palabras clave que van a hacer que el programa nos devuelva un resultado a partir de los datos que nosotros seleccionamos para que sean digamos, utilizados con esa función o en esa función, ¿sí? Vamos a verlo ahora en forma práctica, lo van a ir comprendiendo mejor, pero más o menos para que tengan una idea, la filosofía de uso de las planillas de cálculo, o sea, la metodología de uso y el rendimiento de las planillas se ve en la elaboración de las fórmulas, la elaboración de las funciones en una primera instancia, cosa que nos llevaría un tiempo, nos llevaría un esfuerzo intelectual poder, digamos, dominar, ¿sí? Y poder alcanzar y configurar esa planilla, para que luego, durante el resto del tiempo de uso de esa planilla, no tengamos que hacer de nuevo los cálculos, sino que yo solamente tenga que ingresar los datos, ni siquiera yo mismo se la puedo preparar para que otra persona también vaya completando con los datos ingresados que se deben ingresar y automáticamente se obtengan los resultados, ¿sí? No solamente resultados numéricos, sino también resultados gráficos. Yo puedo, de todos los números que aparecen en una planilla, luego convertirlos a una gráfica, a una representación gráfica, ya sea con gráficos circulares, donde puedo marcar el porcentaje que, digamos, ocupan varias categorías dentro de un total, o un gráfico lineal, donde puedo marcar el progreso en una escala de tiempo, ¿sí? De algún tipo de índice que yo quiera marcar, ¿sí? Que puedo marcar una tendencia, si fuera una tendencia ascendente, descendente, fluctuante, ¿sí? Entonces, ese tipo de gráficos son muy prácticos, muy, muy utilizados en lo que es estadística, y bueno, y en la carrera de ustedes probablemente se aplique mucho para lo que sean resultados de análisis o para también control digamos, estadístico de enfermedades, ¿sí? O de afecciones en lo que es la sangre, ¿sí? Yo creo que es muy probable que a medida que pasa el tiempo y que ustedes aplican el ingreso de datos a una planilla, vayan obteniendo resultados que sean interesantes, digamos, de apreciar la información que tienen para luego poder tomar algún tipo de decisión. ¿Sí? Siempre la información hay que tomarla como un gran valor, como un gran insumo para la toma de decisiones, ¿sí? Entonces yo tengo datos sueltos, eso no constituye información, así que no me va a permitir aplicar políticas o programas adecuados
a una, digamos, a un sector de la población o a una situación particular, porque en realidad son datos sueltos, entonces quizá la decisión que tome no sea la más adecuada. En cambio, ya con información procesada, estas planillas de cálculo nos permiten obtener resultados que digan, bueno, no, mira, esto tenés que hacerlo acá, o hay que hacerlo en este momento, ¿sí? O más adelante, ¿sí? Cuestiones que, digamos, pueden servir mucho a la toma de decisiones y en definitiva también nos dan un panorama más concreto de lo que nosotros queremos observar. Bueno, les voy a compartir entonces ahora la pantalla con el Excel y les voy a ir mostrando las partes del programa, ¿sí? Vamos a compartir acá la pantalla, les comparto todo. Así que ahí nos vemos, ahí está la página donde yo les había recomendado un programa. Y acá, bueno, tenemos ya algunas planillas hechas. Voy a buscar, siempre el Excel va a estar dentro de lo que es Microsoft Office, ¿sí? El paquete Office de la empresa Microsoft. Y acá tengo el Excel, yo lo uso la versión 2013, ¿sí? En el caso de esta versión, lo que primero nos encontramos son las plantillas de, digamos, distintos formatos de documentos, pero documentos no, de libros se llaman, ¿sí? En este caso son libros los de Excel, por eso se llama acá este libro en blanco, ¿sí? Los archivos hechos con Excel se llaman libros, los que están hechos con Word son documentos, los de PowerPoint son presentaciones, bueno, en este caso tenemos libros de Excel. Acá nos encontramos con la primera hoja del libro, ¿sí? Estos libros se guardan con un formato de archivo XLSX, ¿sí? Cuando uno se encuentra con un archivo de ese tipo, quiere decir que está ante una planilla o un libro de Excel, ¿sí? Y estas hojas se pueden ir incrementando, ¿sí? Yo puedo poner más, les puedo cambiar el nombre, acá puedo cambiar el nombre, puedo eliminar la que yo quiera, las puedo mover de lugar, ¿sí? Así que cada hoja de Excel nos va a ofrecer un montón de columnas. Estas que están acá arriba, identificadas con letras, son las columnas, y también las que tenemos acá en forma horizontal son filas, están identificadas con números, ¿sí? Entonces tenemos un montón de filas y columnas en cada hoja, ¿sí? Si vamos hasta abajo de todo, nos vamos a encontrar que tenemos más de 1.000.000 de filas para poder llegar, ¿sí? a cargar con información, así que sería una tarea ardua, pero se podría. Y tenemos también muchas columnas. En las columnas, fíjense que termina con una letra triple, o sea, una denominación de 3 letras, porque a medida que se completa un alfabeto, se arranca con otro, o con otro alfabeto, pero con una letra adelante, ¿ven? Cuando llego a la Z del primer alfabeto, comienzo con todo el alfabeto nuevo, pero con la letra A adelante. Y así hasta llegar al alfabeto ZZ, y luego comienza el alfabeto AZZ, ¿sí? Perdón, AAA, después AAB, AAC, ¿sí? Y tenemos así un montón de celdas también para poder ocupar con información. Y así todo podemos seguir agregándole hojas al mismo libro. Así que la cantidad de información que podemos colocar en un libro de Excel es inmensa. Acá arriba tenemos la barra de menú, o en el caso de antes, de la denominación antigua, o las fichas, o pestañas se le dice ahora, perdón. Esa es la barra, si la de acá arriba es la barra de título, de esta manera yo puedo moverlo. De acá tenemos los botones clásicos de maximizar, cerrar, minimizar. Bueno, acá abajo entonces tenemos las fichas. Cuando abro una de estas fichas me encuentro con herramientas. Estas son las barras de herramientas, ¿sí? Las herramientas, entonces, tal cual en los otros programas de Office, van variando de acuerdo a la ficha que yo elijo, y si yo voy a otra parte del programa, esa barra desaparece. Si quiero que no desaparezca, le hago doble clic, entonces la barra queda fija ahí, ¿sí? Ahí se corre todo para abajo y ya la barra de herramientas quedan ahí y las puedo ir variando. A ver, perdón, porque a veces me llegan mensajes, quizás son del mismo grupo y no quiero dejar a nadie afuera. No pasa nada, no es de ustedes. Bueno, la cuestión sería que acá, abajo de estas herramientas, tenemos otra barra. Voy a ocultar las herramientas para que se vea mejor. Tenemos acá este cuadro, que es el que denomina a las celdas. Lo que se forma cuando se cruza una columna con una fila es una celda, ¿sí? Entonces acá tenemos la celda denominada con la letra de la columna y el número de la fila, ¿sí? Eso no puede variar, tiene que ser siempre así. No es lo mismo decir la celda A1 que la celda 1A. ¿Sí? La idea entonces es que cuando yo
selecciono varias celdas, lo que obtengo es un rango, ¿sí? Tengo acá un rango de celdas que se identifica con el nombre de la primera, A1, en este caso, y el nombre de la última, que en este caso es D7. O sea, la primera es la superior izquierda, la última sería la inferior derecha. ¿Sí? Entonces, esos rangos de celdas, esos conjuntos de celdas, van a ser los que nos permitan obtener resultados a partir de las funciones que vamos a ir utilizando. ¿Sí? Acá, a continuación, tenemos el botón para insertar funciones, ¿sí? Que las vamos a ir viendo, son un montón, y no vamos a ver todas, pero vamos a ver algunas de las más útiles. Y acá vamos a poder escribir lo mismo que escribimos en las celdas. Este se llama barra de fórmulas. Fíjense que si yo acá escribo, se escribe también en la barra de fórmulas. Ahí apreté Enter para confirmar lo que estaba escribiendo, hago clic acá y también se escribe ahí. ¿Sí? Pero esto no pasa, o sea, no es lo mismo, no queda el mismo resultado o el mismo contenido cuando ingreso fórmulas. ¿Sí? Cuando ingreso fórmulas, la fórmula queda escrita acá arriba y el resultado queda en la celda. Así que para eso vamos a comenzar a trabajar y les voy a mostrar con un ejemplo qué es lo que vamos a ir haciendo. ¿Sí? La idea es comenzar ya con el uso de algunas fórmulas, con una planilla, digamos, que ustedes puedan puedan incorporar a su vida cotidiana. ¿Sí? Entonces vamos a hacerlo porque la ventaja de este programa se obtiene cuando uno comienza a utilizarlo en forma frecuente, o el aprendizaje de este programa se logra cuando uno lo usa en forma frecuente, porque si uno lo usa esporádicamente o lo usa una vez y luego deja de usarlo, se olvida y se pierde ese conocimiento que uno fue adquiriendo. Entonces, para que ustedes lo vayan incorporando en su vida, les voy a hacer una planilla de control de la economía doméstica, ¿sí? Que por ahí incluso la pueden ir acomodando y les puede venir bien para justamente tener, digamos, un mayor conocimiento de la administración de sus ingresos y de sus gastos para poder después lograr mejores decisiones, como les decía hoy, en la administración de sus recursos, ¿sí? De su dinero, de sus bienes. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar queriendo poner un título. ¿Sí? Acá en una celda yo puedo poner un título, entonces voy a poner control de economía doméstica. ¿Sí? Lo voy a tratar de hacer lo más, digamos, sencillo como para no demorar tampoco mucho en la clase. ¿Sí? Este control de economía doméstica, fíjense que me está ocupando, este texto que es largo, me está ocupando ya la celda de al lado. Entonces tengo diferentes opciones para poder evitar esto, porque si yo quisiera escribir acá al lado ya quedaría superpuesto con lo anterior. Puedo estirar el ancho de la columna, acá lo tengo, ¿sí? en este límite que existe entre una columna y la otra, cambia el cursor, así que si yo hago clic ahí y estiro, cambio el ancho de la columna. ¿Sí? Toda la columna toma el ancho que yo le doy desde acá arriba siempre, no de la celda, ¿sí? No lo puedo hacer de acá. De acá estaría moviendo, si yo lo hago de acá, lo que hago es mover el contenido. Entonces no es lo que yo quería. ¿Sí? Lo vuelvo a dejar donde estaba. Lo que yo quiero hacer es estirar el ancho, entonces lo estiro. Pero si yo después acá abajo voy a poner un contenido que en realidad no ocupa tanto, lo que quiero hacer entonces es que esto ocupe más de una celda. ¿Sí? Primero, antes de hacer eso, también yo lo que puedo hacer es doble clic acá en esta separación. Y fíjense qué pasa, que como al hacerle doble clic, se ajusta directamente al ancho que necesita la columna para no dejar cortado el texto. ¿Sí? Entonces la opción que tengo, si yo voy después acá a usar una columna finita, ¿sí? Lo que hago es seleccionar varias celdas y luego acá en las herramientas de inicio me encuentro con esta opción que se llama combinar y centrar. ¿Sí? Hago clic ahí y ya tengo que una celda se extendió, se combinó con las demás para que genere solamente una, se quede solamente una, y el contenido además quedó centrado. Bueno, lo mismo puedo hacer acá con la altura de la fila, como hice con el ancho de la columna, y puedo, bueno, acá tenemos las herramientas de texto, puedo modificar el tamaño del texto, puedo cambiar el color del texto, ¿sí? Acá podemos agrandar la letra, y acá tengo herramientas de alineación, no solamente centrado derecho o izquierdo, sino también en el medio de la celda o en la parte superior, ¿sí? Así que así le vamos dando el formato a la planilla que vamos armando.
capaz que no es lo más necesario, pero en algún momento siempre uno necesita acomodar los contenidos y es muy importante rotular los números y las cantidades y las cosas que vamos a ingresar. Si no, después no se entiende qué es, de dónde viene, cómo salió ese número, ¿sí? Ahí. Así que es importante ponerle el nombre a las cosas para tener una idea de lo que estamos viendo en la planilla. Bueno, acá vamos a poner entonces ingresos. Vamos a arrancar con la parte favorable, que sería la parte de los ingresos, lo que nos ingresa a nuestra economía. También voy a combinar y centrar, ¿sí? Entonces acá voy a poner la categoría sueldo, suponemos que tenemos un trabajo por el cual cobramos un sueldo, y vamos a poner otro rubro como si fuera ventas, ¿sí? Y vamos a poner extras por si recibimos, perdón, un regalo o algo por el estilo, una donación, ¿sí? Entonces acá tenemos estos 3 ítems que constituyen los ingresos. Como yo quería acá igualmente ir controlándolo por mes, me quedó acá este sueldo a la misma altura que yo quisiera poner. Por ejemplo, vamos a arrancar con el segundo semestre del año, entonces pondríamos julio, ¿sí? El mes de julio, después agosto, septiembre, octubre, pero me quedó en la misma fila. Así que lo que voy a hacer es, para insertar una fila nueva, botón derecho del mouse acá y botón o la opción insertar, ¿sí? Entonces ahí, ¿qué pasó? Se corrió todo hacia abajo, una fila, ¿sí? En realidad no se insertó un número nuevo, sino que se corre todo. Y esto que yo quería poner, digamos, como ítem, lo pongo acá para que me quede como un cuadro de doble entrada, ¿sí? Entonces yo voy a poner cuánto cobré de sueldo en julio, cuántas ventas hice en julio y cuánto dinero extra ingresó en julio, ¿sí? Y para seguir haciéndolo con el resto de los meses, los podría ingresar manualmente, pero es más fácil aprovechar que el Excel ya tiene cargadas la serie de los meses del año. Entonces, lo que hago es autocompletar esa serie hasta donde yo necesite, ¿sí? Lo voy a volver a hacer con este botón deshacemos, cuando no queremos ejecutar una acción o queremos volver atrás en una acción que hicimos que no queríamos. Bueno, acá ese puntito, fíjense cómo cambia la cruz, de la cruz blanca cambia a una cruz negra, ¿sí? Esa cruz negra aparece cuando estoy en la esquina inferior derecha, en las otras esquinas no pasa, aparece una cruz como la que les mostré hoy que movía el contenido de la celda. Tiene que ser esta que no tiene flechas, y con esa cruz yo estiro y autocompleto la serie de los meses del año, como lo podríamos haber hecho también con los días de la semana. Si yo pongo lunes, estiro y me salen todos los días de la semana hasta el domingo y vuelve a empezar después del lunes, depende hasta donde yo estire, ¿sí? Bueno, vuelvo a centrar acá y acá entonces podríamos ir poniendo, vamos a ser generosos, total no lo tenemos que justificar esto. Vamos a poner que cobramos, no sé, 60.000 pesos, ¿sí? Que tuvimos ventas por 40.000, ¿sí? Y bueno, que extras todavía no tuvimos ninguno en ese mes. Fíjense que estos números, a medida que yo le voy poniendo más ceros, se van haciendo más difíciles de interpretar, ¿sí? Entonces, porque se pueden prestar a confusión. Como todo lo que yo voy a poner acá es dinero, selecciono las celdas y aprieto acá este signo pesos, que es para darle formato de moneda a los números, ¿ven? Entonces ahora sí, se distingue mejor por el punto separador de miles, los decimales que son los centavos, y el signo pesos que indica que todo esto es dinero. Bueno, vamos entonces a lo que es la fórmula. La fórmula en Excel que me va a permitir obtener el resultado de esta suma, ¿sí? Quiero sacar el total de lo que cobré en julio, así que acá tengo que poner una fórmula. Las fórmulas y las funciones, cualquiera de las dos que nos permiten obtener resultados, comienzan con el signo igual, ¿sí? Signo igual con la tecla mayúscula y el 0. También puedo usar el signo más, va a funcionar igual, pero siempre es más prolijo hacerlo con la sintaxis correcta, ¿sí? Así que pongo el signo igual y luego acá tengo dos opciones. Puedo escribir el nombre de la celda, si yo me fijo las coordenadas, voy a ver que tengo la celda B4 que quiero sumar, así que escribo B4, pongo el signo más, porque es la operación que yo quiero hacer, y puedo escribir B5, pero ahora voy a hacer la otra opción, que es hacerle clic directamente a la celda, ¿sí? Cuando le hago clic a la celda, automáticamente me toma la celda B5. Y también voy a sumar la celda B6, la de abajo. ¿Por qué la voy a sumar si no tiene nada? Bueno, porque en este caso no tiene nada,
o en este momento no tengo nada, pero quizás después me acuerde que me hicieron un regalo, o me hicieron una donación, o me entró un dinero extra por algo, y al colocarlo también me lo agrega al total. Y además, yo la misma fórmula que estoy usando acá, la voy a copiar para los demás meses, ¿sí? Entonces, si yo no pongo la celda B6, y de repente yo copio esta fórmula para el mes de agosto, y en agosto sí obtengo un dinero extra, entonces no me lo va a sumar, porque yo estoy copiando una fórmula que solamente suma estas dos, ¿sí? Entonces sumo las tres para que al copiarlo me considere también la celda, aunque no haya nada, que incluso es lo que vamos a hacer. Bueno, ahí tengo, ¿ven? Aprieto Enter después de haber ingresado las tres celdas que quería sumar, y me da la cantidad. Si yo pusiera acá, me acordé que me habían, no sé, me habían devuelto una bonificación de algo, así que eso constituye un ingreso por 1.000 pesos, ¿ven? Ahí automáticamente me lo suma, ¿sí? Y lo mismo vamos a hacer en las demás, y como hicimos con el mes de julio, vamos a arrastrar y nos vamos a ir hasta el mes de diciembre, ¿sí? Entonces ahora tengo ahí esa rayita que quiere decir que no hay nada, todavía no tengo nada, ¿por qué? Porque no tengo números ingresados en las celdas de arriba. Fíjense que yo acá escribí claramente esto, B4 más B5 más B6, ¿sí? Sin embargo, si selecciono la celda de al lado, aparece escrito C4 más C5 más C6, ¿sí? De la misma manera que yo arrastré y no se copió Julio en todas las celdas, sino que se autocompletó, digamos, inteligentemente, digámosle, bueno, acá hace lo mismo, hace una referencia relativa, o sea, si acá estoy sumando los tres de arriba, cuando copio acá, me suma los tres de arriba también, no me suma estos mismos tres, sino que me suma las tres celdas de arriba de donde está el resultado, ¿sí? Entonces, automáticamente, cuando yo ponga el sueldo de agosto, me lo va a sumar. Cuando ponga las ventas, vamos a poner que hicimos menos ventas, me lo va a sumar. Y en extra vamos a poner que sí, ahí conseguimos un dinero extra y tenemos más plata. ¿Se entiende hasta acá? Contéstenme, por favor. A ver, no escucho. Bien, ahí escucho, por lo menos escucho un tipeo. Bien, lo que pasa es que no puedo, cuando estoy compartiendo la pantalla, no puedo ver el chat, ¿sí? Ahí tengo 4 en el chat, por eso, bueno, muy bien. Ahora sí, ahí lo encontré. Muy bien, sí, profe, muy bien, genial. Bueno, lo mismo entonces haríamos, ¿sí? Bueno, cuando comience septiembre, ingresaríamos los números y nos daría. ¿Qué pasa si queremos saber cuánto vamos ganando en el semestre? Si ustedes quieren, lo hacen de todo el año, ¿sí? Pero nosotros vamos a hacer 6 meses para hacerlo más corto. ¿Qué pasa si quiero saber cuánto voy ganando durante el semestre? Acá también puedo poner un total, ¿sí? Total semestre. Vamos a poner para que se distinga. O semestral, ¿sí? Fíjense qué pasó acá. No entra total semestral, ¿sí? Como yo voy a poner números, acá van a quedar números también, no quiero agrandar el ancho de la columna, entonces voy a optar por otra herramienta que se llama ajustar texto, ¿sí? Cuando ajusto texto, lo que pasa es que el texto se ajusta al ancho de la columna y lo que sucede es que se estira la altura de la fila para que yo pueda escribir en más de una línea de texto dentro de la misma celda, ¿sí? En lugar de escribir en dos celdas separadas, en una poner total y en la otra semestral, no. En la misma celda me entra el texto al ajustarlo. Si lo saco, vuelve a quedar como estaba antes, ¿sí? Ahí entonces está ajustado el texto en esta celda, y acá tendría que poner, si hacemos la misma operatoria, si hacemos lo mismo, tendríamos que poner que quiero sumar B4, en este caso quiero saber todos los sueldos que cobré, ¿no? En el semestre, así que tendría que ser B4 más C4 más D4 más E4 más F4 más G4, ¿sí? Ya es largo decir la fórmula, así que escribirla también es tedioso, así que lo que vamos a utilizar es una función. Las funciones sirven tanto para abreviar fórmulas que pueden ser extensas, como para también obtener resultados que quizás no se puedan obtener a partir de fórmulas, ¿sí? Eso lo vamos a ver también en esta planilla después. Lo que voy a hacer acá entonces es usar una función, la voy a escribir manualmente y luego vamos a usarla de manera automatizada. La función tiene un nombre, todas las funciones tienen un nombre, hay que llamarlas como corresponde. Si yo le pongo otro nombre, no va a trabajar, no va a funcionar, ¿sí? Como cuando nosotros también, si nos llaman por otro nombre, no vamos a responder. Bueno, si yo pongo sumar o si pongo total, la función no va a hacer su tarea. Pero si pongo suma, que es el nombre correcto, sí la va a hacer, ¿sí? Entonces pongo la función suma, abro paréntesis,
Y acá tendría que poner, como dice ahí abajo, número 1, punto y coma, número 2, punto y coma, número 3, pero estaríamos casi en la misma que hacer la fórmula. Así que lo que vamos a usar es lo que hoy les mencioné como conjunto de celdas, que es un rango, ¿sí? Al abrir el paréntesis, yo ya puedo escribir un rango. También lo puedo seleccionar con el mouse, pero lo voy a escribir para que vean también la forma de hacerlo más tradicional, ¿sí? O artesanal, ¿sí? La primera celda que queremos sumar es esta, que es B4, escribo B4, y luego para separarlo con el nombre de la última celda que quiero sumar, que sería G4, celda G4, uso los dos puntos. En lugar de usar punto y coma, el punto y coma diría B4 y G4, o sea que no me tomaría agosto, septiembre, octubre y noviembre, sumaría solamente julio con diciembre. Entonces lo que tengo que hacer es reemplazar ese signo por los dos puntos, que harían que me tome todas las celdas que están entre medio de B4 y G4. ¿Sí? Ahí pongo G4. ¿Ven cómo al escribirlo con punto y coma? Me selecciona todo el rango. Fíjense qué pasa si yo hago clic acá, borro, con dos puntos quiero decir, borro acá y pongo punto y coma. Ahí lo puse con punto y coma. Solamente me toma esta y esta. ¿Sí? Ahora borro y pongo con dos puntos. Me toma todas. ¿Sí? Eso es lo correcto para sumar, abarcando todas las celdas desde la primera, que está a la izquierda, hasta la última que está a la derecha en este rango, en este caso que solamente queremos sumar lo que hay en una fila. ¿Sí? Bueno, al terminar de escribir la fórmula, perdón, esto es una función, no la fórmula. Esto es una función porque tiene nombre. ¿Sí? La otra, la fórmula no tenía nombre, era directamente una celda más otra celda más otra celda. Esto que tiene nombre suma es una función. Bueno, al terminar de escribirla, cierro paréntesis, aprieto Enter, y ahí tengo el total del semestre hasta ahora. Si yo sé que voy a tener un sueldo fijo y los quiero ingresar todos, entonces los puedo ingresar. Bueno, qué bueno que pasó esto. ¿Qué sucedió acá? Que aparecieron todos numerales, ¿sí? O hashtag, como le dicen ahora. Bueno, estos símbolos nos indican un error generalmente en el Excel, pero al aparecer todos juntos, así, lo que nos está marcando es que no alcanza el ancho de la columna para abarcar al número que está adentro, ¿sí? Entonces, para no mostrarnos un número cortado, nos muestra todos numerales, ¿sí? Lo que tendríamos que hacer sería, acá, cambiar el ancho de la columna, ¿ven? Ahí, entonces cambio el ancho de la columna, al agrandarlo un poquito, ya ahí sí se puede ver, ¿eh? Si quiero que todas queden iguales, porque quiero que me quede parejo, selecciono todas las columnas desde acá arriba, desde su nombre, o desde la letra que las identifica, y estiro, aunque sea una sola, estiro una. Y ahí todas toman el mismo ancho, ¿sí? O le hago doble clic, y cada una toma el ancho necesario para poder mostrar completamente su contenido, ¿sí? Ahí tengo entonces el total semestral, ¿sí? Si el sueldo es el mismo siempre, quedaría así. Yo ahora esto los voy a borrar con la tecla suprimir, ¿sí? Si yo aprieto la tecla de retroceso, no sé si ustedes me están viendo en la cámara también, acá, esta es la tecla de retroceso, la que está arriba de Enter. Bueno, si aprieto eso, solamente voy a borrar el contenido de una celda. Tengo que apretar la tecla suprimir, la que dice supr, en el teclado, ¿sí? Y ahí entonces se elimina todo el contenido de las celdas a la vez. Genial. Lo mismo, la misma función que usamos acá, la voy a arrastrar hacia abajo, ¿sí? Como hicimos con esta para el costado, bueno, esta la arrastro hacia abajo, y como acá estábamos haciendo la suma de todas las celdas estas de la fila 4, abajo me va a hacer la misma función, observen acá, la misma función, pero aplicándolo a la fila 5, cambiando el número 4 por el 5, ¿sí? Y ahí entonces tenemos el total semestral por rubro, ¿no? Por ventas, por sueldo o por extras, ¿sí? Y acá lo que tendríamos que tener sería el total de toda la planilla, ¿sí? De todas los rubros de los 6 meses. Y acá lo voy a hacer con la herramienta automatizada llamada AutoSuma. Bueno, queda menos de un minuto. Les invito a conectarse de nuevo, si quieren, ¿sí? Por ahí nos tomamos ahora 5 minutos si quieren, ahora se corta y volvemos el 2 menos 10, ¿sí? 5 minutos para hacer lo que quieran, ir al baño, comer algo, tomar agua, ¿sí? Y 2 menos 10 nos volvemos a conectar. ¿Estamos? Genial. Bueno, igualmente vamos a dejar después grabada esta y la que sigue, ¿sí? Así después lo pueden ver todos. Bueno, esto lo dejo acá para que no se corte en el medio de la explicación, ¿sí? Ahora en cualquier momento se corta. Si tienen alguna